Seguramente sea una de las obras más espectaculares en ejecución en España, la variante de Loja, un subtramo sumamente complejo para salvar un punto muy delicado que llevará definitivamente, y sin comillas, la alta velocidad a Granada, y donde se acaba de dar el último y decisivo paso al que se han añadido una serie de renders. El Consejo de Ministros autorizaba esta semana al Ministerio de Transportes la licitación del último tramo de esta variante por un valor de 282 millones de euros y que concluirá por tanto la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada a máximas prestaciones, el que afecta al Valle del Genil con una longitud de 7,9 kilómetros y que supone dejar atrás la incertidumbre que seguía rodeando a esta obra al haber tenido retrasos y dilataciones de varios tramos en los últimos tiempos, y que tras esta licitación logra por fin que todos los tramos de sus cerca de 20 kilómetros estén ya en diferentes fases para su conclusión. Esta variante contará con una plataforma de vía doble en ancho estándar y una vez acabada logrará reducir los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias con Granada a través de un nuevo trazado en el entorno de la localidad lojeña, diseñado con parámetros de alta velocidad y permitiendo unos tráficos acordes con una infraestructura de este tipo, dejando atrás esa especie de impasse que ha tenido Granada desde que se inauguró la línea, que pospuso la variante de Loja por su dificultad, pero que ha dado a la capital nazarí durante este tiempo un servicio a medio camino entre lo convencional y la alta velocidad propiamente dicha, con tiempos todavía lejanos a lo deseado, pocas frecuencias y la imposibilidad de incluir a todas las marcas de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El tramo licitado del Valle del Genil discurrirá por los términos municipales de Loja, Salar y Huerto Ortájar, siendo el más largo de la variante de Loja, comprendiendo estructuras muy notables como el túnel del Cerro de los Limones, el más largo de la variante de 1.295 metros, o el espectacular viaducto del Genil, que con sus 794 metros permitirá salvar tanto el río Genil como su vega, además de la autovía A92, mientras que el viaducto de Salar, de 693 metros, salvará el valle del Arroyo del Salar, las edificaciones situadas en el mismo y la carretera A4155, tramo especialmente delicado por lo accidentado del mismo, así como los detalles medioambientales e incluso todo un bien de interés cultural, los restos de la villa romana de Salar. Aunque posiblemente lo más delicado del proyecto y que ha afectado a los retrasos en sus progresos ha sido el tema medioambiental, ya que el paso de la línea de alta velocidad Antequera-Granada por la comarca de Loja se desarrolla en un entorno ambiental clave y de gran complejidad, incluyendo la presencia de un acuífero, lo que ha obligado a que la variante discurra en una tercera parte de su recorrido en túnel o viaducto, llegando incluso al 50% en el caso del tramo variante de Loja al 92. Además, recientemente se adjudicaba por 1,3 millones de euros el proyecto para montar la segunda vía en un tramo de 7,7 kilómetros y que dará continuidad a este último tramo del Valle del Genil hasta Illora. De esta forma, el nuevo trazado se compone de 4 tramos: variante de Loja, Valle del Genil, de 7,9 kilómetros, el que acaba de ser licitado por 282 millones de euros, el variante de Loja Río Frío, de 3,2 kilómetros, en construcción desde 2024, con una inversión de 49 millones de euros, el tramo variante de Loja A92, de 6,3 kilómetros, cuyas obras se han iniciado recientemente con un presupuesto de 148,7 millones de euros, y el tramo correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla-Granada, de 1,7 kilómetros ya concluido. Por tanto, con este paso solo faltará la construcción de la futura nueva estación de Loja, que tendrá servicio de los futuros trenes de alta velocidad que discurran por la nueva variante, que está ultimando la fase de redacción del proyecto.
Queda por comprobar si todo el tramo estará acabado, como se esperaba, para finales de 2026, fecha límite para optar a los fondos europeos. Lo que queda claro, dados los plazos habituales en este tipo de infraestructuras, es que su entrada en servicio se demorará más de lo esperado y habrá que esperar hasta como mínimo bien entrado el 2027 para ver al fin a los trenes que unan Granada con el resto del mapa ferroviario andaluz y español circular a máximas prestaciones por este espectacular tramo. Al menos ya podemos dejar atrás la incertidumbre de las licitaciones que hasta ahora seguían pendientes en una obra a la que todavía le quedan muchos pasos por dar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.